Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Buenas tardes, aquí estamos en Fotosintonía. Está sintonizando a Regina y a Mariana. Hola, buenas tardes. Espero que nos estén oyendo bien. Este episodio será de nuestra sección Plantirreportes. En esta sección hablaremos de temas políticos y de noticias recientes, observando la manera de cómo todo está conectado con la raíz. Plantirreportes, donde las noticias echan raíces. Bueno, como sabemos, el año pasado pasaron las elecciones federales de México en el 2024. Oficialmente, el proceso electoral federal fue del 2023 al 2024. En ese proceso que se llevó a cabo el domingo 2 de junio de 2024, en México, bajo una organización conocida como el Instituto Nacional Electoral, o mejor conocido como INE. Para la promoción de los partidos políticos, muchos candidatos optaron por utilizar lonas, ya sea mayoritariamente hechas de plástico, las cuales pues colgaron por diferentes partes de la Ciudad de México. Aunque estas lonas se promocionan como amigables con el medio ambiente, los pendones y las lonas generalmente están fabricados de un material que se le conoce como PVC, el cual a veces puede tardar cientos de años en degradarse. Pero me gustaría ponerlos en perspectiva para poder dimensionar bien ese problema. La Universidad Iberoamericana realizó un cálculo para estimar la cantidad total de postes en la ciudad y la superficie de la Ciudad de México, además del peso del material electoral colgado en el espacio público. Entonces, pues ahora sí saquen sus calculadoras porque vamos a hacer cuentas. Según el INEGI, la Ciudad de México cuenta, y únicamente la Ciudad de México, cuenta con 2.8 millones de viviendas distribuidas en aproximadamente 66.400 manzanas. Estas, el 99.8% tiene suministro eléctrico vía postes en la vía pública. Además, cada uno está separado con un promedio de 30 metros entre ellos. Además, los servicios de telefonía fija e internet igualmente se han soportado mayoritariamente con postes a cada 50 metros. Estos están disponibles en el 86% de las viviendas y por último, en el 57.8% de las viviendas se tiene alumbrado público con postes colocados entre 30 y 40 metros. Con estos datos podemos hacer un cálculo de que hay aproximadamente 800,000, bueno, la cifra más o menos exacta es 805,163 postes de luz eléctrica. Hay 41,547 postes de teléfono e internet y hay 398,290 postes de alumbrado público. Si sumamos todo esto, nos va a dar un aproximado de 1,245,000 postes. Ok, entonces, cada poste, si ustedes estaban en la Ciudad de México en épocas electorales, veían que casi caminando cada poste tenía una lona, una pancarta, algo de promoción. Pero no solo tenían una, a veces había unos que les ponían dos. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de que cada poste tenía 2 pendones colgados en 4 ocasiones durante casi 3 meses, se generaron 9,960,000 pendones. Estos tenían una superficie de 1.6 metros cuadrados y un peso promedio de 976 gramos por pendón. ¿Esto qué significa? Esto equivale a una superficie total de 1,593.6 hectáreas. No metros, no kilómetros, hectáreas. Y un peso promedio de y un precio de 10,000 toneladas de basura. ¿Esto a qué equivale? Si lo ponemos en cifras para dimensionar bien, eso significa que la cantidad de residuos es equivalente a 2.3 veces la superficie del bosque de Chapultepec.
Entonces es una superficie pues bastante amplia y además esto equivale al peso de 750 trolebuses. Entonces es mucha basura. Haciendo el resumen de Mariana, porque igual nos podríamos perder un poco entre tantos números, aproximadamente se dice que hay 1 millón de postes de alumbrado público en la Ciudad de México. Y si se consideran que hay 2 pendones colgados por cada poste, hay aproximadamente 9 millones de pendones, lo que ha causado que son 10,000 toneladas de basura, que es esto que lo que decía que era 2.3 veces lo de la superficie del bosque de Chapultepec. O sea, es una cantidad impresionante. O sea, principalmente esto del bosque de Chapultepec creo que te ayuda a visualizarlo. Sí, bastante, porque pues sabemos que el bosque de Chapultepec pues es un área considerable, muy grande. De hecho, creo que después de, ¿cómo se llama de Central Park? Es el bosque más grande de América. Sí. Y de hecho, esto se refiere a que en campañas electorales en la Ciudad de México se ha llenado muchísimo de esta basura de propuestas políticas, de campañas políticas. O sea, la gente que vive aquí sabe bastante bien que salías de tu casa y estaba todo lleno. O sea, cada 2 metros había un nuevo pendón. Entonces, esto ha llegado a tal punto que ha habido represalias o denuncias en redes sociales de este tema. Hay una organización que se llama Greenpeace, que el 21 de mayo del 2024, algunas activistas de esta organización devolvieron a las sedes de los principales partidos políticos y líderes de coaliciones pendones y lonas de su propia propaganda electoral, recogidos de puentes peatonales, postes, camellones de la Ciudad de México. Durante la acción igual desplegaron el mensaje de «La basura electoral es una mala elección». La colecta fue realizada los días 18 y 19 de mayo del año pasado en varias colonias como la de Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa, la Miguel Hidalgo y también obviamente en la Ciudad de México, de toda la Ciudad de México. La mayor parte de la basura electoral encontrada correspondió al movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena, el partido del PAN y en menor medida del Partido Revolucionario Industrial, PRI y PRD, y de mucha menor cantidad del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que es lo que se esperaría, claro. Se esperaría de un partido ecologista. Muy bien ahí. Sí. Y del movimiento ciudadano en esta recolección, que es como a mucha menor escala, solamente se encontró un pendón. Pero también no queremos tomar ninguna posición política acerca del tema porque es algo que es una generalidad de todos los partidos políticos. Es más bien hacer conciencia general de esta acción, que creo que todos podemos estar de acuerdo que no es bueno contaminar con tanta, tanta promoción política de las elecciones, principalmente que peguen las imágenes a los políticos en nuestra cara y que manchen la imagen visual que tenemos de nuestra vía pública. Realmente se ha vuelto muy excesivo. Sí, justamente hay un influencer que pues muchos van a conocer, se llama Luisito Comunica, y él en sus redes sociales evidenció su clara molestia por la apariencia que tomó la ciudad durante esta campaña política. Voy a citar lo que dijo en no sé si fue un tweet o en Instagram, pero él dijo: cada temporada electoral en México, las personas vemos las calles tapizadas con basura de propaganda impresa con las caras de los políticos. ¿Cuántos millones de pesos se gastan en esto? También, o sea, igualmente se quejó de otras cosas, como por ejemplo, cuántas toneladas de desperdicios innecesarios se generan, que es por una razón más absurda y que piensa menos en la sociedad. Por donde quiera hay anuncios pequeños, grandes, y se supone que existen leyes que deberían evitar que pase esto y que las calles no se vean tan saturadas, pero se las pasan por donde quieren, expresó el famoso. Igualmente él comentó: lo que más me enoja es que parte de estos anuncios son pagados con nuestros impuestos, horas de trabajo y esfuerzo de millones de mexicanos que dan dinero a Hacienda. No se usan para tapar los hoyos de las calles, mejorar el sistema de salud o demás. Y yo creo que tiene mucha razón en esto, ya que pues es bien sabido que las calles de México luego no son las mejores, tienen muchos baches, y pues justamente en lugar de utilizar ese dinero, pues, se utiliza pues en la propaganda política, que al final de cuentas pues no le genera un bien a nadie, simplemente pues es propaganda.
Sí, y este tema surgió principalmente por las nuevas elecciones que ahora se vienen y lo que probablemente Justo. va a pasar, que de nuevo se vaya a tapizar la Ciudad de México. Y apenas el año pasado pasó esto con las presidenciales y es muy probable que pase esto también. Justo, y se supone que, bueno, hay leyes que obligan a que los partidos políticos retiren todo tipo de propaganda de las calles y que haya un proceso de reciclaje. Pero en realidad es que los partidos políticos no cuentan con un plan de reciclaje público como tal, donde se determina un proceso de recolección, tratamiento o destino final. Hay de hecho una campañista que es de Greenpeace que se llama Ornella Ganelli, o Ganelli, no sé cómo se pronuncia, pero esta chica básicamente alertó que la mayor parte de los materiales de propaganda electoral está hecha de plásticos y estos, dependiendo del tipo de plástico que sean, pueden tardar desde decenas o hasta cientos de años en que se degraden. Entonces, esto contribuye mucho a la contaminación plástica que de por sí México y el planeta ya sufren. Y pues, como bien no se tiene una certeza de los plásticos o los materiales que se utilizan, se supone que el INE tiene un reglamento de los partidos políticos y coaliciones, donde se deben ellos informar de qué materiales utilizan en la producción de su propaganda electoral, especificando el nombre y la ubicación de los proveedores contratados. Sin embargo, la mayoría de los proveedores no cuentan con algún registro ante la Secretaría del Medio Ambiente, debido a que esto en realidad no es un requisito para poder brindar sus servicios a los partidos políticos y candidatos, por lo cual en realidad no sabemos si de verdad se lleva a cabo este proceso de verificar que estén bien los materiales. Además, con el propósito de no generar afectaciones al medio ambiente, fueron incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos, la cual es acervo del TEPJF. Sí, de hecho, este problema ya lleva bastante tiempo, al menos en lo que sería considerado México. La justicia electoral y derechos humanos ha impulsado en los primeros años de la década de 2000 que se hagan normativas de este tema. Han sido principalmente impulsados de justamente el Partido Verde Ecologista de México, el PVEM. De hecho, ese es un partido que... es el Partido Verde, el que tiene el tucán. Sí. Ah, ok. Sí, porque luego no lo oigo tanto. Sí, pero creo que también por ejemplo, ¿cómo se llama este partido? El Movimiento Ciudadano. Está un representante de Morena que se llama Eduardo Santillán, que ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, perdón, no es de Movimiento Ciudadano, es de Morena. Morena. Sí, perdón. Un Eduardo de Morena detalló que será cuando se entregue el desglose de los gastos de campaña, cuando se detalle la recolección de publicidad y reciclaje. Eso, citando lo que dice, no en todas las entidades federativas está permitido la colocación de pendones en espacio público. En muchas entidades está prohibido. Si alguno de los que nos escucha viene de otro estado, se sorprendería de lo tapizado que está la Ciudad de México. Entonces, eso significa que en la realidad el bombardeo de propaganda es aquí. O sea... Sí, o está muchísimo más centralizado aquí. Justo, y justamente pues las votaciones que se van a realizar van a tener un impacto aquí. Entonces, lo más probable es que otra vez se vaya a hacer todo lo de la propaganda, que vaya a ensuciar nuestra vía pública y que pues todo eso, ¿no? Sí, y ahora con las nuevas boletas electorales. Aquí tenemos una cifra de más o menos cuántas toneladas son de documentación electoral, que son 161 toneladas de todo esto, de las boletas, actas y papelería utilizadas para el proceso electoral federal, que fue del 2023 y 2024, que estas fueron en algún punto... hubo la iniciativa de que fueran destruidas y convertidas en libros de texto gratuitos, lo cual nos parece una muy buena iniciativa y nos parece una buena iniciativa que yo creo que se debería repetir,
Pero también creo que tenemos que tener en cuenta que no podemos obtener recursos infinitamente, y aunque sí hay cosas necesarias como esto de nuestra representación con la presidencia, con los diputados y todo esto, esta nueva judicial que se ha hecho, quizá se tengan que ver los pros y las contras. La verdad es que yo he oído a muchos estudiantes de derecho y en general gente en el área de derecho y de política que no está de acuerdo con esta normativa, y creo que ahí caemos en donde nosotros sabremos realmente si podremos escoger bien a estas personas, ya que es de los magistrados, de los jueces. O sea, tendríamos nosotros que saber cosas básicas de cómo funciona el sistema, lo cual creo que le ha faltado a nuestra población mexicana. Sí, justamente yo veo bien la iniciativa porque a pesar de que pues obviamente no quita el hecho de que pues al final va a haber contaminación, mínimo la intenta balancear con reutilizarla o reciclarla, y eso me parece bastante bien. Sin embargo, yo creo que todavía pues es todavía muy, muy malo que estemos utilizando tanto papel. Y por ejemplo, en Estados Unidos, pese a que todavía hay boletas físicas, ya muchos estados han optado por tener boletas digitales, las cuales funciona con un detector de huella, en el cual pues te detecta y tú ya puedes votar. Entonces, me parece esa opción pues bastante genial porque te ahorras un montón de papel, y pues sé que todavía mucha gente desconfía de la tecnología, sobre todo en cuestiones políticas, pero creo que sería un cambio muy importante el a lo mejor adaptarse a ese tipo de votaciones. Sí, es una buena iniciativa, sin embargo, creo que igual estoy con el sentimiento de sentir que quizá eso sea más manipulable. Justamente, ese es como que el miedo que se tiene, que pues cualquiera puede manipular, se cae el sistema y pues, ya. Quizá lo de las boletas todavía México necesita que los ciudadanos quizá confíen más o que haya tecnología más rigurosa en ese aspecto, pero lo que sí podemos controlar y lo que sí podemos exigir es esto que estamos comentando de las campañas políticas, de la propaganda electoral, que pues realmente es como publicidad que ponen en tu cara para que la persona que veas más su cara votes por ella. Entonces, simplemente te están saturando por el hecho de saturar, o sea, ese es su propósito, saturar. Entonces, realmente debería haber alguna mejor estrategia que eso, ¿sabes? Sí, definitivamente. Pero aún así no todo es malo. Con esto que dijimos de los libros gratuitos, con las boletas electorales, también hay el tema del reciclaje, que nosotros mismos o la gente, la población misma, ha hecho el reciclaje de estas lonas. Hubo personas que lograron hacer algo positivo con estas lonas. Una de las prácticas más comunes para darle una segunda vida a estas lonas fue usarlas para crear casitas para perros. Esto es una iniciativa muy bonita que es... esto sucedió en el estado de Veracruz. Voluntarios de la asociación Mitzontli por el respeto animal. Además de usar madera, estas lonas sirven bastante ya que se usan para recubrir la estructura de madera, ayudando a que los animales no sufran si hace mucho calor, frío o si llueve. En este caso, las casas serán donadas al refugio Cariño Animal, donde tienen más de 100 perritos. Ah, qué bonito. Sí, lo que hace tan efectivo de el uso de las lonas es que están hechas para que duren toda la campaña electoral, sin que se estropeen, por lo que resisten los fenómenos naturales con facilidad. O sea, pues aquí sabemos que llueve mucho en la Ciudad de México, principalmente en esa época de junio. Entonces, pues no se degradan. Entonces, pues está perfecto mínimo para que ayude un poquito a los perritos y pues tengan un hogar más seguro por un ratito. También hay muchos movimientos apoyando la causa del reciclaje, como lo puede ser un usuario de TikTok, que lo pueden encontrar como Che-P38, que viralizó por dedicarse a realizar un emprendimiento enfocado en el aprovechamiento de estas lonas electorales, para hacer lugar a descansos, igual para perritos en situación de calle.
Por otra parte, también existe la historia de Camilo Morales, un joven diseñador de la Ciudad de México. Al ver cómo todas las pancartas políticas de su ciudad generan contaminación visual, decidió darles un segundo uso. Creó distintos tipos de bolsa, desde diseños combinados con varios retazos hasta las más sencillas, hechas con lonas al revés. Todos estos modelos con los que regala en cada compra lo de R3, que es lo de reciclaje y... Sí, recicla, reusa y reduce, ¿no? Sí. Las 3 R, sí. Es de la reutilización de residuos para convertirlos en un proyecto de mayor valor. Igual ahí no termina, también las vende a bajo costo y tiene una promoción especial. Si me traes las lonas, te doy bolsas. Así lo demostró con un caso de una mujer que junto con sus vecinas recolectó cajas llenas de lonas de políticas de la calle y se las llevó para intercambiarlas por las creaciones ecológicas. Qué bueno que la gente pueda agarrar material de la calle para que tú le hagas algo nuevo. Sí, es muy interesante y me parece una muy buena propuesta de transformar justamente esta propaganda y volverla... pues algo que cualquiera podría usar, una bolsa, pues para el mandado o así, me parece. Y también lo de los perritos, la verdad, me llegó el cocoro, sí, es muy bonito. Te enternece el corazón. Sí. Este ejemplo de Camilo me recuerda cómo muchas mamás igual usan cualquier cosa para hacerlo maceta. Justamente. Y pues ya para concluir, pues yo creo que sí es importante el ser conscientes de cuánta basura se está generando debido a las votaciones y que deberíamos pues intentar ya digitalizar. Sé que es un proceso un poco duro y un poco difícil de confiar, pero yo creo que podría ser una muy buena solución. Igual, como siempre les comentamos, seguimos viviendo en una democracia que no lo parezca a veces. Entonces... tenemos que hacer la voz y tenemos que exigirles a los partidos políticos o a quien sea que se postule que recoja su basura. Por favor. Sí, todo el mundo nos dice, ordenen después, recojan su basura cuando se vayan. Entonces, cuando se vayan de sus votaciones, recojan y reciclen. Sí. Y ahora, recuerden, muchas gracias por habernos oído. Muchas gracias. Recuerden que pueden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron de nuestros episodios anteriores, recuerden que también estamos en YouTube como Ecotivista, de nuestro grupo estudiantil, y en Spotify como Fotosintonía. Sigan escuchando Concepto Radial y quédense a oírse el programa de deportes. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Muchas gracias, nos escuchamos otro día. Bye. Bye. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.